Supongo que lo habéis disfrutado tanto como yo y supongo que los protagonistas de hoy estarán de acuerdo que el mensaje y el trasfondo de lo que nos cuentan pues va súper en consonancia con lo que hoy vamos a presentar. Voy a hacer voy a lanzar una pequeña idea como punto de partida y doy pie allá a los protagonistas del día. Está claro que todos los surfistas, todos los que amamos la naturaleza, los que estamos en contacto permanente con ella, los que más sufrimos la contaminación de las playas, de los entornos, porque somos los que más tiempo pasamos en ellas, de cajones que tengamos un espíritu de defensa del medio ambiente, de sostenibilidad y tal. Pero esta idea ya la hemos tratado en algunas otras ediciones. Realmente los surfistas que recogemos basura, que tratamos de no ensuciar, que llevamos a cabo unos hábitos de vida sostenibles en la medida de nuestras posibilidades, ¿tenemos presente esa misma idea cuando nos encargamos una tabla de surf? ¿Tenemos presente esa misma idea cuando nos compramos un 4-3, un 3-2, un 2-2 de manga corta, un peto, un corto y una chaquetilla de neopreno? ¿Tenemos presente eso cuando vamos a Maldivas, a Indonesia y a Australia, los más afortunados cada cierto tiempo? De eso trata un poco esta jornada, o por lo menos es una de las ideas, creo, clave en esto. Somos muy sostenibles, pero echamos un vistazo a lo que tenemos en el garaje o en el trastero, las tablas, los trajes, el material, y ¿realmente nuestra sostenibilidad la llevamos hasta allí o no? Me inclino a pensar que en la mayoría de las ocasiones no. Entonces, bueno, no le veo a Curry, se me ha escondido. Le voy a dar paso a él, es un viejo conocido de la afición local y le voy además a pedir que nos cuente quiénes han venido hoy aquí a estar con nosotros y la idea un poco de esta jornada. ¿Puedes o dejas a la criatura? Un aplauso para Curry. Arratsaldeon a todos. A ellos, para que veáis. Sí, bueno, yo creo que el artífice de todo esto es Sergi, que es el que ha montado... Bueno, yo he sido aquí colaborador y yo creo que Sergi nos va a contar mejor de qué va el asunto, o a qué hemos venido y cómo lo hemos montado y en base a qué. Pero bueno, es un poco lo que ha contado Alberto y como al final, pues construyendo tablas durante un montón de tiempo, glaseando, pues me he dado cuenta que al final tenemos una cara B que nadie quiere ver y la cara B al final ha llegado a un tope que, bueno, que de esta manera y gracias a estos artífices y para mí son eruditos porque en realidad es gente que es estudiosa, que no es que les ha dado por eso y por ahí, sino que han investigado, investigan, no paran. Tienen un chat que es como el Google, pero es más efectivo, creo. O sea, es efectivo momento. Tienes duda, llamas, de la misma, pum, te contestan. Y la verdad es que es un placer haberles encontrado a todos y estar aquí sentado. O sea que... Luego te preguntaré. Venga, va. Este es pinganillo, el perro. Sí, mira, ya está, ya no tengo que aguantar nada. Yo me voy a levantar. Perdona, aparto la tumbona. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la que hemos liado. Hemos pretendido liarla un poco más y hemos querido como desorganizar esta sala y cambiar la disposición habitual, que es todo el mundo como viendo el cogote del de adelante y pegado a una pantalla y sin apenas relación, ¿no? Luces apagadas y como él solo delante de una pantalla, que viene a ser como una metáfora de cómo vivimos hoy día. Y creo que al girarnos y al vernos las caras, de repente estamos viendo al otro y que si yo le escupo, veo que le escupo, que le estoy afectando. Y creo que si tenemos algo por hacer en esta sociedad que hemos complicado tantísimo y que nos hemos metido en un buen embrollo, una de las formas va a ser colaborando, compartiendo y mirándonos a la cara y organizándonos, como hemos visto, ¿no? en este par de cortos. Creo que no hay otra salida, porque no va a venir ninguna empresa, ninguna corporación, ningún Estado, ningún político que nos solucione nada. O lo hacemos nosotros o nos vamos al traste. Y nos vamos al lío porque acabamos de empezar y ya vamos tarde. Entonces,
Bueno, agradeceros al festival que nos hayáis confiado 2 horas de prime time y a ello vamos. Esto vamos a intentarlo hacer como muy ágil y vamos a ir combinando vídeos con preguntas, tenemos unos invitados que luego os presento, pero vamos directamente como a modo de pequeño spoiler con un primer vídeo que se llama Insostenible, Unsustainable. Y vamos con el 1. Never seen. If I look at it and think about it, we actually started at the right point. We started in the Polynesias, right, in the Hawaiian, with wood, pure wood, no additives. You surf it, if you're done surfing, you put it away or you use it for something else, that's fine. Then we sort of went to the dark ages and we started using foam and all the materials that are not ecologically friendly. Hubo una evolución en cuanto a diseños, pero ese concepto de un núcleo de espuma forrado de fibra de vidrio y resina se ha mantenido intacto hasta hace apenas 10 años. No ha habido ninguna evolución y esos materiales derivados del petróleo, altamente cancerígenos y imposibles de reciclar o difícilmente reciclables. Es evidente que el surf, siendo un deporte que siempre hemos lucido, que es como muy de contacto con la naturaleza y de respeto al medio ambiente, en realidad el principal elemento para surfear, que es la tabla de surf, es una auténtica bomba atómica en términos de medioambientales. Quando as pessoas me perguntam a mim, epá, qual é que é a grande diferença de surfares com uma prancha de madeira ou uma prancha de foam? Eu digo sempre, olha, eu nem sou grande surfista, surfo há 20 e tal anos, mas o meu surf é feio, é um surf que, pá, é um surf para mim, não. E a maneira como eu entro, a consciência com que eu entro dentro da água, isso é que é a grande diferença. É a alegria com que eu entro dentro da água a saber que estou a usar uma coisa que, além de ter sido eu que fiz, é uma coisa que tem uma pegada ecológica muito pequena e que estou a respeitar, que estou a ser amigo do ambiente, percebes? Essa eu acho que é a maior diferença de tu surfares com uma prancha de surf de madeira, percebes? É mesmo a consciência e a tranquilidade com que tu estás a surfar com uma coisa que é quase sagrada, não é? I call it the surface dilemma, you know, or the surface contradiction. We are all lovers of nature. We want to go into the sea, sit in beautiful spots, and surf this beautiful wave. And to do that, we actually take a piece of foam, and in the Netherlands and in a lot of other countries, you also put neoprene on, and you go into the water. And these are all oil-based products, right? Which for me is a contradiction, because we're all lovers of nature and we all have the best. We want to do the best for nature, and somehow we use the wrong tools. So I think as an industry or as surfers, we need to make the change, and we need to sort of make the movement to use ecological materials to have our fun, to get our kick. Como problemas hay varios. En cuanto a materiales, lo que tenemos es un atraso brutal. O sea, hemos estado más de 60 años fabricando tablas con un mismo concepto, ¿no? Un corazón de espuma forrado de fibra y resina. Y eso no ha cambiado en 60 años. Yo no sé qué otra industria es capaz de estar 60 años sin evolucionar nada. O sea, eso ya es un absurdo. Y por suerte, desde que cerró Clark Foam, que tenían el monopolio de blanks en el mundo, eso abrió las puertas a nuevas técnicas constructivas.
no necesariamente más ecológicas. Ha habido iniciativas que sí y otras que directamente pues iban a China o donde fuera, a Tailandia, a fabricar tablas como churros, pero al menos los sistemas de construcción cambiaron. Muitas pessoas não se apercebem da realidade. Porquê? Porque nós, quando, por exemplo, olhamos para um caixote de lixo na praia, às vezes a gente vê lá uma prancha ou duas partidas, mas aquilo não cria grande impacto porque é uma prancha ou duas. Mas se calhar se tu deres a volta, por exemplo, aqui a peniche toda, num dia, por exemplo, imagina ir no super, um dia de ondas grandes, que o mar está forte, tu se calhar vês lá 3 ou 4 pranchas partidas. Agora é assim, se multiplicares essas pranchas por número de surfistas, por número de praias que há, tu chegas a um valor, pá, uma coisa enorme de toneladas e toneladas de pranchas partidas. A maioria delas não tem reciclagem possível, não é? Então isto é... Producir masivamente no es sostenible. Producir sosteniblemente es producir localmente, es el kilómetro cero. O sea, no es sostenible producir tomates ecológicos en Marruecos para después mandarlos a Ámsterdam y comprarlos en un súper eco. Eso no es eco, eso es un desastre. Eco es que aquí al otro lado hay un huerto y si yo le compro los tomates a este señor y este señor es capaz de producir tomates para todos los que vivimos aquí alrededor, eso sería sostenible. I think you can only go to a more eco-friendly society by everybody chipping in a little bit. And I personally don't want to hand in all my luxury and go live in a little wooden hut or in a little earth hut and try not to impact on earth. You know, I like my luxury and my easy life as well. But there is a lot of simple things we can do, and that's why, for example, okay, I like working with woods. I build wooden boards. I use eco-friendly epoxy to glue everything together. It's a small step. It's easy. Anybody can do it. Everybody should be doing it. Insostenible creo que es una palabra que me gusta bastante más que sostenible, que ha llegado a un punto que no sé exactamente a lo que nos estamos refiriendo, pero bueno. Bueno, Job, que habéis visto aquí, lo tenemos presente con nosotros. Job es de Bélgica, hace estas preciosas tablas, jabalí surfboards, y ahora le preguntaremos, disculpa, un comentario. Primero, como estos yo me lo guiso, me lo como, yo he intentado traducir todos los vídeos que he podido. Este, que ya estaba hecho y traducido al inglés, pues ya no tuve tiempo, oye, qué caray. Entonces con Job nos vamos a entender en inglés. Y tenemos a Tony Bot, hola Tony, que nos va a ayudar al menos a traduciros cuando hablemos con Job. Pero de hecho, a ver, estamos en un mundo global, creo que el inglés al menos es el único idioma que es más o menos, bueno, es el que nos podemos intentar entender todos y no vamos a estar haciendo una traducción todo el tiempo porque sería un coñazo. Entonces vamos a ir por... Y el que no entienda, pues lo siento, o que estudie un poquito de inglés, no sé. Que le pregunte a Alberto luego. Yo, bueno, quería... De hecho, a ver, Job es ingeniero químico, right? Y empezó a hacer tablas en 2015, that's right. And I want to first ask you a question. It's going to be tough. Okay, I'm Dutch, by the way. I'm not from Belgium. I'm Dutch. I'm saying Weren't you from Belgium? You're always everywhere. I travel a I lot. mean, you yeah. were in Belgium, then you were in Portugal yesterday. I'm still in you know? Portugal. Yeah. But you live in Portugal, I right? live in Braga. Yeah. Okay, sorry then. Question: don't you sometimes feel like you're wasting your time building wooden surfboards? No, never. Never? No. Because I do. Why? Because it's so hard for people to understand or to believe that what we do is worth
trying? No, of course. I never feel that I'm wasting my time because I just love working with wood and making wooden boards. But it is sometimes difficult to meet people who sort of think you can't surf on them, right? Surfboards are surfboards, and if they're made of foam or of wood or of any material, nowadays people are printing boards in all kind of plastics. It's surfable, and maybe it's not for you, that's possible, but if you never give it a try, you're not gonna find out if it's for you. So, no, I love every morning waking up and have my cup of coffee, and then I walk downstairs and turn on music, and I'm in my heaven. So I'm always fine. It's probably because we do it for the love, not for the money or for the profit. It's definitely not for the money. I mean, it's you're not gonna get rich doing this, no. We're going to talk about this later, and we have another invitee. I'll present you later. Yeah. Y Tony, bueno. ¿Traducimos? Vamos, primera decisión colectiva. ¿Traducimos? No hace falta, ¿no? No hace falta, Tony, te lo ahorramos, tío. Te lo ahorramos. Vale, vale. Vamos de cabeza, sí. Que vale. vamos. Ya, sí, ya te digo que vamos mal de tiempo. Joder. Ya. Pues nada, que quería preguntarte qué te parece que estemos aquí al menos organizando esto y hablando de sostenibilidad en un festival como este. Encantado. Yo tengo un par de cosas que decir. Tengo un pequeño vídeo y un PowerPoint, no es muy pesado ni nada. Que se encaja muy bien con la segunda película de esa gente que de Zarauz y por ahí. Menos mal, porque pensé que igual iba a decir algo que no tenía nada que ver. Pero sí, encaja muy bien. No es solo tablas de madera, se trata de otras cosas que los surfistas podemos hacer para ayudar a salvar el planeta. Claro que sí. Tony es oceanógrafo, un experto en los mecanismos que hacen que las olas lleguen a la costa y nosotros las podamos surfear. Medioambientalista, divulgador de sostenibilidad, colaborador de muchas revistas. Un honor tenerte, muchas gracias, tío. Y nada, yendo para adelante, uno de los problemas, de hecho, uno de los objetivos, o el objetivo principal, de hecho, de este acto de hoy, es intentar buscar respuestas a por qué a esta industria que, como veíamos en el vídeo, lleva 70 años prácticamente sin evolucionar, por qué le cuesta tanto transicionar hacia unas prácticas más sostenibles. Y a lo largo de estos vídeos y de esta jornada de hoy, vamos a intentar dar respuestas, porque el surf realmente es un deporte, bueno, no me gusta llamarlo deporte, yo prefiero llamarlo actividad, muy peculiar y que tiene unas diferencias respecto a otras industrias que lo hacen muy particular. De entrada hay una cosa en el surf y es que, debido a su historia, y que luego como veremos, parece que hemos perdido lo más elemental, la esencia, la experiencia del surfista con la ola, con el mar, con el espacio. Parece que nos ha invadido otra serie de objetivos en esa actividad tan simple que, como veíamos también en el vídeo en Sustainable, al principio era todo más natural. Las tablas en realidad siempre fueron de madera, han sido de madera durante más tiempo que no de plástico, ¿no? Vamos al vídeo 2. What a life I lead when the sun breaks free as a giant torn from the clouds. What a life indeed when that ancient seed is a buried, watered and plowed. What a life. What a life.
Bueno, puede que algunos hayáis reconocido esta tabla. Es una tabla que hizo Tom Wegener, que es como el gurú de sobre todo de la madera y de la recuperación de esos diseños antiguos que surfeaban los hawaianos, pues durante seguramente milenios, quién sabe. Luego le podremos ver porque lo hemos invitado y lo veremos por pantalla. No lo tenemos aquí obviamente porque lo tenemos al otro lado del planeta. Pero esa tabla la hizo aquí en Sopelana en 2009 cuando vino a promover su historia, bueno, esa recuperación que estaba haciendo de esas tablas, lo que llamamos las alayas, ¿no? Y si alguno tuvo la oportunidad de probar esa especie de sarcófago, se ha dado cuenta que era tremendamente difícil surfearlo como lo hace Alexis aquí en Parlementia. Realmente es bastante increíble. Las tablas fueron de madera, como he dicho antes, hasta que a mitad de los años 1950 apareció la espuma de poliuretano, la fibra de vidrio, y eso permitió rebajar el peso de unas tablas que eran tremendamente pesadas, porque eran sólidas, prácticamente sólidas. Las empezaron a hacer huecas, tipo un estilo parecido a esta tabla, que no es que tenga un referente histórico esa tabla. Y esa obsesión por el peso hizo que esa visión que tenemos de la madera quedara como algo no propio para una tabla de surf. Y contra eso es lo que uno de los principales obstáculos que nos hemos encontrado la gente que nos hemos dedicado a utilizar madera para hacer tablas de otra forma más sostenible. Job, I was saying that we having always this issue with people when they well, first thing they think when they see a wooden surfboard is how heavy it's going to be, and that's one of the main issues, like how heavy it is, like how important you see in your clients and the people who talk to. Sure. Yeah. I'm actually quite obsessed with it as well. Yeah. Because if you're making, if anybody doesn't understand, ask, right? And we'll try to explain a bit more. He will. No, one of the worst things is that, or one of the difficult things is if you make an alternative board, that for people to accept your alternative board, in this case with an alternative construction and in alternative materials, that it should feel the same, right? So I think that's the first step if you're making boards. So, and the first thing people feel if they pick up your board is a weight. So if the board is not the right weight, they think, well, this is already a bad start. But actually, I was reading a story about Tom Blake. Tom Blake is the first guy who actually made hollow boards, hollow wooden boards, like an airplane wing, like 100 years ago. And when he was doing that, the real surfers at the time, the Hawaiians, because he was in Hawaii, with Duke Kahanamoku, I think I say that correctly. And the guys who were surfing the solid boards, they actually thought that Tom Blake was cheating by making the boards lighter, right? So they were telling him off because he was making surfing more accessible for people. Can you imagine? That was 100 years ago. So, I don't know. For me, I'm a big guy. I need a big board. If it's light or heavy, I don't really care, right? But it is an issue, and I weigh my boards, and I've gotten to a level that I make the boards a little bit too light, so I can make them heavier again. And they're lighter than foam at the moment. So, yeah, Tony knows. Yeah, you did it. Quiero decir que, bueno, yo construí con una tecnología de tabla hueca, son vacías. En mi caso, yo empecé haciendo las huecas, ahora tengo otro tipo de tecnología que tienen un núcleo de espuma. Pero en el caso de las de Job, pues ver, y después estas tablas las hemos traído para tocar y para ver y para que cojáis y para que el peso de las tablas de Job no tiene ningún problema en comparación con una tabla tradicional. El problema es que, sobre todo por culpa del surf profesional, esa obsesión por el peso nos impactó de tal modo que parece que si una tabla no era ligera no puede ser surfeable, y eso depende. Y vamos al siguiente vídeo, el 3.
So you got a board in the car? Yeah, sure. Oh, good. All my 3 boards. Rail was designed to trim. Yeah. It's a fast trim board, single fin. I've got a single, like, with pretty much this idea. Yes. You'll see, I'll show you. But heavier. What do you think of weight in surfboards? I think the trim weight is fabulous. The trim. I'm going to make, when I start surfing again next year, I'm making myself 2 very heavy boards. The first one I'm getting cut now, and I'm going to put 3 layers of glass on the deck, 2 on the bottom. I want maybe 15 kilos. Yeah. And then the other one, the smaller version of that, will probably be about 12 kilos. One 8-foot one 8-foot, and the other about 9'6". They're flat, they're for trimming, high speed. When water smashes you, you just keep This flying. is cool. Yeah, Yeah. just keep flying. Yeah. Yeah. Have you heard of Phil Edwards? Yeah. Okay. Well, you ever watch footage of Phil Edwards? Yeah. No, well, I haven't seen it in films like. On film. Yeah. Well, the first board he brought to Australia, I saw in 1961, and he was filming Surfing Hollow Days in 1961 with Bruce Brown. There was a balsa board called Baby, and it weighed 50 pounds. 50 pounds. Yeah. And the surfing on that board was so phenomenal. I saw him at Kira on a day as high as this, big day. And he's screaming down the line and he's full trim, and then as the thing went to close out, he backpedals to the tail, leaned over so far like a water ski turn that his shoulder and his hand touched the flat water, that he leaned over that far to bring the board around. And then the board came underneath him again, and it just pulled underneath him. He stood up and the board just exploded behind him. And because of the mass, a huge weight. And then at Burley Heads, he paddled in, left, go right on the point of the balsa board, on the rocks. Fades left, and he starts to turn and swings it around. He's looking where he's going to turn. He fades left and he's looked this way, and the big board comes around, and it's so heavy that he starts walking when it's there, right? While bottom turning. While bottom turning, and he walks 4 paces, and he comes out of it, and he's nearly on the nose, and he come out of the turn because it was so heavy. Yeah. I went, wow! So now I understand heavy, and I like it. And I'm making myself some heavy boards. Yeah. You know, you've got to get used to it. It takes a bit of adjusting. Yeah, of course. I mean, I'm making it for a purpose, and that's for high-speed trimming. Yeah. But in Australia, our waves aren't perfect. It's not like California. Yeah. Where it's pure glass. Yeah. In California, the trimming is so perfect. Yeah. But here, there's bumps and little sections fall on you. And you're also on a narrow board, you have concave ones, they're heavy. Yeah. So as things hit you, you just blast through them and out the other side. Good. Heavy. Bien. Así que si quitamos el peso de la ecuación y somos conscientes de que podemos usarlo en nuestro beneficio según el tipo de tabla de condiciones del surf que a nosotros nos gusta, de repente tendremos más opciones para escoger nuestra próxima tabla que a poder ser sea más sostenible que la anterior. Otro de los motivos que explica por qué le ha costado o le cuesta tanto a la industria evolucionar es ese concepto de núcleo de fibra, de núcleo de espuma forrado de fibra y resina, que es un concepto tan tremendamente simple que cualquiera puede hacerlo. Y eso ha hecho... Bien, vayamos directamente al vídeo 4. In the surfboard industry, you have a multitude of different manufacturers, from very small backyard manufacturers who are just hobbyists to bigger companies like ourselves, which produce boards on a distribution for a global network. And then above that, you have retailer sort of
retailers that sell the product, and also below that you have manufacturers that make boards and sell direct to the public. So there's a number of different layers, and there's some very, very professional and some very, very non-professional, verging on hobbyist. So it's sort of, I always think sometimes the surfboard industry is a little bit like fighting the Viet Cong, because not many of the whole industry is very organised. They're much more making boards hand to mouth and very old school since sort of maybe the 60s and 70s. Their mentality hasn't really changed that much. In America, there's probably 1,000 shaper brands in America that produce our volume of boards. And the reason is because of the technology and the history of the technology, the cost of entry to come into the industry and be a surfboard brand is very low. You know, you buy a power planer for, you know, $175 and a Sureform and make a wooden rack, you know, and you hang a couple lights and some sandpaper and buy a blank and voila, I'm a shaper, you know. O sea que ahí lo tenemos. Es tan fácil que cualquiera en su garaje se monta su historia y empieza a hacer tablas. Bien o mal, pero empieza a hacerlas. Y esa tremenda competencia es la que de algún modo ha desvalorizado esa profesión, que es un trabajo artesano. Pero de repente nos hemos acostumbrado que las tablas tenían un precio muy bajo, porque se intenta competir entre ellas, y le hemos quitado valor a ese trabajo que sigue siendo artesano a día de hoy. Por mucho que una industria sea muy grande, las tablas siguen haciéndose artesanalmente. Es un trabajo manual. ¿Y qué ha conllevado intentar abaratar costes? Pues a un producto de peor calidad. Y si ya valoramos que la durabilidad debería ser uno de los primeros conceptos relacionados para que un producto sea sostenible, Curry, tú nos puedes explicar, porque tú lo has vivido desde dentro. Una tabla se puede hacer con ese mismo concepto, ¿no?, de espuma, fibra y resina. Se puede hacer una tabla que dure o una tabla que dure 4 días. Con el micro mejor, igual. que baje la tecla. No, bueno, sí. A ver, en realidad lo han explicado de formas diferentes en los vídeos anteriores. En realidad se puede hacer, y se puede hacer de la misma manera para que la tabla dure más. O sea, quiero decir, todo sí que tiene el núcleo que es el foam, y luego tiene la fibra y tiene la resina. Pero si yo pongo 2 telas, una por arriba y una por abajo, y lo forro y todo queda muy bonito y es visible, y como en realidad yo creo que el problema es que siempre nos entra por el ojo, y si por el ojo te entra bien, verdaderamente nunca vas a investigar cómo está hecha, porque también es una de las cosas que hemos perdido, y aquí donde hemos estado, donde vivimos, pues no se ha llevado, ¿no? Si tú te vas a otro sitio, a Australia, por ejemplo, hablas con el shaper, hablas con el glaser, hablas con el lijador, hablas con el pintor. Aquí era como entrar al taller, era justo le decías qué querías hacer al shaper, pero luego todo lo demás era como un tabú, cada uno en sus cuartos, con sus puertas. No se puede ver porque hay mucho que esconder, y ha habido mucho que esconder. Entonces, si vivimos en una dinámica que yo construyo para que antes se rompa, para que antes compres, para que el ciclo no pare, pues todas esas tablas van al carajo. Y yo he currado en un Made in China que se sacaban 16 tablas al día, o sea, glaseadas. O sea, al día siguiente el lijador tenía 16 tablas, y al de una semana las 16 tablas estaban en el mercado. Esas 16 tablas llegaban al agua sin su proceso de secado, sin su proceso de su quimicefa, todo lo que necesita, y al final había una gran frase, que al final del verano, cuánta gente pues nórdica y cuánta gente no de aquí tenía tantas tablas en los garajes destrozadas, porque verdaderamente duraban un verano. ¿Qué pasaba? Que cuando venía la vuelta, de que las tablas venían de vuelta y venían destrozadas, el mandamás, en vez de coger y decir, hostia, estamos construyendo mal, la culpa era del shaper, la culpa era del glaser y la culpa era del lijador.
El glacier había glaseado mal, el lijador se había pasado de lija y al final siempre estábamos en el rodillo de que el problema en sí era la forma de construir y nunca lo decíamos, o sea, no estaba bien hecho. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando formamos Mad Donkeys con el chaval con el francés, fue porque había muchas posibilidades utilizando lo mismo, porque hay muchas maneras de glasear, hay muchas maneras de secar, hay muchos materiales que se podían utilizar, que son fibra de vidrio y que también es polución y que también es química, pero que al final lo que conseguía es que la tabla durara más, con lo cual estabas como un poco ayudando. Y todo esto hablando de cosas que se pueden reciclar y que por lo rápido que se quiere construir no se recicla. Y es el tema, por ejemplo, de las lijas. Las lijas, bueno, hace poco, después de casi 5 años, llamé al comercial de las lijas para pedirle para las tablas que estábamos haciendo y me dijo que a ver qué cojones estaba haciendo todos estos 5 años y le dije que reciclar. Y me acorraló y me dijo que no lo contase. Digo, porque verdaderamente él sí sabe que si yo compro un material bueno, que son unas lijas buenas, puedo reciclar y le puedo dar más vida. Va a llegar un momento que no va a lijar. Que no va a lijar para la primera lijada que igual yo quiero. Quiero meter una de 80, me quiero llevar todo el foam. Pero esa lija, si la reciclo, igual se convierte en una lija de 120 o de 240. Con lo cual, para un acabado me sirve. O sea, una lija que yo había comprado para una cosa me puede servir para otra. Pero entrar en esa investigación es parar un rodillo de construcción que no interesa. Porque es parar todo lo que yo ya tengo matemáticamente pensado para llevarme al mes. Entonces, con esto, que en realidad es como han explicado ellos, es peso, madera y todo, hace poco nos sorprendimos porque hasta ahora alguien hacía una tabla y la cogía y lo primero, sea de fibra o sea de epoxi, antes de que saliese el epoxi, es, hostia, ¿pesa o no pesa? ¿No? Y siempre era rebajar el peso. Joder, cuando conseguimos un peso top, que podemos decir que no llegaba ni a los 2 kilos que quedaban las tablas high performance, hostia, se corrió la voz de que las tablas estaban quedando demasiado bajas de peso. O sea, es como, hostia, o sea, antes querías esto y ahora no lo quieres. Entonces es como, parece como que no queremos entrar en que esto exista o como hay como un, ostras, vamos a parar un poco esto, porque si esto sale y esto funciona, que en realidad aquí podéis ver, hay un longboard, hay una tabla para un aprendiz, hay una tabla para 2 profesionales que para mí son ídolos en el agua y que surfean un carajo, como son Iker Acero y Suku. O sea, quiero decir, se puede hacer de todo y se puede llegar a todo. Y es como antes decía, ¿no? Pues los pesos al final también influyen. Y yo creo que estamos en la dinámica esa de como el medio engaño, pero nuestro, porque no lo queremos probar. Y la tecla, famosa tecla, que hemos venido que aquel personaje nos decía, venga la tecla, porque igual no hemos dado la tecla. Yo creo que la tecla está hace mucho tiempo ya. Entonces, es solo animarse a... Y quizá hacer eventos como este. Sí, bueno... Lo que intentamos es... Al final yo creo que es tirarse como un poco al barro y joder, nosotros hemos hecho una aportación y nuestro tiempo y nuestro dinero y yo creo que al final la gente lo que tiene que hacer es testar y tiene que probar. Porque al final pasaba lo mismo con el epoxi. Al epoxi le hicieron la cruz al principio. Porque cambiar la dinámica de esa fabricación del poliéster normal con unos secados rápidos, con una con una rapidez, a tienes que parar 24 horas, tiene que secar, tiene que tener su temperatura, tiene que tener sus cosas, que yo lo he vivido ahora y me he cagado y he sudado. He ido medio llorando a casa un día y otro contento y de repente nos han salido 1000 pirulas, pero bien, o sea, quiero decir que al final es todo eso, es que no queremos, yo creo que bajarnos del carro del que estamos. Y yo creo que hay que parar y la gente en el momento que vea a gente surfear y a gente pues ya con ello en la mano y ver que la cosa funciona, la cosa cambiará. Y los eventos son importantes, la gente que surfe con ellos es importante. Por ejemplo, Andrea, a mí que a día de hoy pues haya gente que surfea pues, con el long y tal, pues yo creo que la madera es un elemento fundamental. Y con Ronnie, que es el artífice de todos estos shapes. Luego hablaremos de él. Hablaremos, vale, corto, vale, venga, va, a otra cosa, que me enfilo. Sí, porque te lo comes todo. Y otro de los motivos
hemos hablado del peso, hemos hablado de esa calidad o desvalorización del producto. Otra de las particularidades que tiene el surf, y eso es una parte que a mí me encanta y siempre me ha como obsesionado, es el papel del shaper. El papel del shaper como el creador, el verdadero creador de la cultura surf. Es eso que surfeamos en el agua, esa tabla que tiene que ser de una manera, después la industria nos vende que tiene que ser de una concreta, ¿no? Y se abren tendencias y todo eso proviene de unos shapers artesanos que están encerrados en sus garajes, de los que poco conocemos o conocemos a nivel local, ¿no? Pero que es una profesión tremendamente resiliente, es decir, han ido pasando crisis económicas y de todo, industrias cierran, industrias abren, pero estos tíos siguen ahí. Igual desaparecen unos, pero aparecen otros, y las tablas van evolucionando, y van evolucionando de la mano de estos personajes. Y bueno, para que nos hable de esto, os presento ahora a Tom Wegener. Ya he hablado antes de él. Él hizo una tesis doctoral hace ahora unos años, que en realidad el objetivo de la tesis se titula La globalización y la sostenibilidad de los pequeños fabricantes de tablas artesanos. O sea, él intentaba descubrir qué pasa en esta profesión, que pase lo que pase, esto siempre pervive. Sin embargo, es una profesión que ni es negocio, de hecho, de esa tesis sale un libro que os recomiendo leer, aunque es muy filosófico, es pura filosofía, de hecho es para su doctorado en filosofía. Y el libro se titula, como traduciríamos, Surfboard Artisans for the Love, o sea, por amor, porque a cambio de ese oficio, de esa pasión, lo que obtenemos es prácticamente pues el reconocimiento de la comunidad y poco más. Sin embargo, hay toda una industria montada alrededor de su figura. Vamos al vídeo 5 entonces. Hello, Esquergasco. Hola, mis amigos en Bilbao. Me llamo Tío Tomás. Hola. Hoy vamos a hablar con cultura. This is the culture of surfboards. And surfboards are made by people, and there's a culture of individuals mastering the concept of making a surfboard. It is wonderful that we can still have surfboards made by master craftsmen. And that's gorgeous, but that's a deep part of our culture, of the surfing culture. Just like the chapela, it's a part of culture in the Basque. Just like chocolate, just like tapas. When you go to a bar, you have a beer or a drink, and there's tapas on the bar, and you can eat them, and it's wonderful. That's not a part of the culture, especially in Australia. We don't get free food when we have a few beers at a bar, and it's horrible. But let's talk surfboards. So first off, this is a board from Papua New Guinea, where surfing has been popular since the beginning of time, basically. And the kids rode this board. I saw them riding it, and they had never ridden a foam surfboard before. They were standing on this board and zipping across the waves, and it was made by them and their local master craftsmen. And it's a cut-down canoe, of course. You can see the roll in it. And that culture is about getting the kids in the water to understand the waves, to have a whole lot of fun, and to get that surfing, that waterman culture into their blood, just like we hope to with our kids. And when I bought this surfboard, it cost me 20 kilos of rice, and the poor little kid was crying, and the chief said, "Hey, you can make another one. There's plenty of old canoes here. You make yourself another board." So that's the culture of them making their own surfboards, and we've been working on bringing that back in Papua New Guinea. The next boards this is based on the ancient Hawaiian design. And when I went to Hawaii and I saw the ancient Hawaiians, they were very thin. They were so thin that you'd think that they would break. They just simply couldn't make them any thinner, and the reason was they wanted them to flex. So the ancient Hawaiians wanted them to flex, and now that I've found Polonia, which I think the ancient Hawaiians
really wish they had Polonia because it's such an incredibly good wood. It's based on the same principles of the ancient Hawaiian boards. It's the same basic thickness, it's just a lot lighter and a lot more flexible. And then similarly, in the UK, 70 years ago, 25 years before I was born, they had also mastered the flexible belly boards there and found out how much fun they were. And so there's a certain culture of belly boarding which was never lost, but I know it was lost in California. They never did it there. But it's a great way to ride a wave. It's a lot of fun. It's a culture. So the big culture of surfing is making your own surfboards, understanding your surf craft. Within that is making the right board for the right place, for the right wave. And in a lot of the world, it's wood belly boards. But book. This is my book, Surfboard Artisans for Amor. It's a fantastic book. You can get it on my Instagram. Just download it. But the whole concept is how the surfboard manufacturers are still in business because the culture supports them making a custom surfboard. Mass-produced surfboards, it's just not the same. Mass-produced anything is just not the same as the artisanal touch. This is what I'm working on now in my shed, in my artisanal shed, is the stand-up balea with cork, EPS foam, and Polonia. But I found that once you can have flex in a board, and I can put plenty of flex in this guy, you have reverse rocker. So the rocker goes like this. And my gosh, that is a fantastic evolution. And it comes out of the evolution of the EPS foam, because you can all of a sudden do things. The evolution of vacuum bagging Polonia on EPS foam, and you can get this wonderful flex. So that's where I'm at. I'm still excited about making surfboards. I know that there's worlds out there, and what's really important for surfing overall is that us surfers support our surfboard makers and just get that stoke that comes with getting a custom-made surfboard for yourself by a master craftsman and being a master craftsman. And young kids, the best job in the world is a surfboard maker. Adios, amigos. Vaya con Dios. Menudo personaje, Tom Wegener. Bueno, yo creo que hay que preservar ese oficio. Y lo siguiente, creo que nos vamos a saltar un vídeo para ir más. Me voy a saltar toda una parte porque vamos bastante justos de tiempo, por no decir fatal. Una de esas evoluciones de culturales iniciadas por shapers, que no por la gran industria, y a pesar de esa tremenda influencia que ha ejercido el surf profesional, pese a todo, salen modas, que malditas modas a menudo, pero a veces son de provecho. Y eso sucedió después de años obsesionados porque una tabla de surf era algo cortito, con tresquillas, estrecho, como una babucha, con un rocker exagerado y tal. De repente sale la moda retro, mal llamada retro, pero gracias a esa moda la gente descubrió que una tabla planita, anchita, gordita, de repente amplificaba la experiencia. De repente la gente se sentía que pillaba más olas, que se lo pasaba mejor, que surfeaba, que salía más contento del agua, en definitiva, que es a lo que íbamos, ¿no? Y esa moda se inició, de hecho, a partir de pequeños colectivos que empezaron a recuperar diseños antiguos. Se empezaron a hacer como unas pequeñas reuniones que llamaron los fish fry para celebrar ese diseño olvidado, el fish, ¿no? Aquellas tablas con esas colas de pescado tan anchas. Pero en esos encuentros la gente cada vez llevaba cacharros más extraños por la diversión de investigar, de probar, de ver qué es lo que... Y esos fish fry con el tiempo, bueno, se empezaron a hacer también en Australia, y en Australia allí
de repente la gente empezó a traer también cacharros hechos con otros materiales más sostenibles, y ese fish fry se acabó convirtiendo en los wooden meat, que eran encuentros de constructores de tablas de madera. Aquí hicimos lo propio en Europa y tuvimos como 3 ediciones, y os pongo un cortito vídeo de 1 minuto. Vamos al 7 directamente, Jesús. Bueno, pues estos encuentros, estos en Berry, habréis reconocido algunos, fue el primero que hicimos. Fue simplemente hacer una llamada por un grupo de estos de WhatsApp y de repente se presentaron allí pues 80 tablas, constructores de más de 15 países, o sea, fue absolutamente increíble. El impulsor de estos encuentros, los Wooden Meet en Australia, fue Grant Newby. Grant Newby es un tío, bueno, que cree que el compartir amplifica el conocimiento. Él fue, de hecho, el primero que empezó a hacer tablas, a laminar madera de paulonia encima de un núcleo envasado al vacío. O sea, pegando, haciendo el laminado al vacío, que es una tecnología que se usaba en la náutica sobre todo y así. Pero este fue el primero que empezó a hacer tablas de esta manera y sin forrarlas de fibra. De hecho, fue quien asesoró a Firewire para hacer su línea de tablas TimberTech. Y ahora le hice unas cuantas preguntas a Grant, con quien desde hace muchos años tengo mucho contacto. Bueno, él tiene tiene una página web, un blogspot, Wooden Surfboard Blogspot, donde todavía la gente sigue mandando sus trabajos, la gente expone lo que hace y la gente puede aprender y ver cómo lo ha hecho uno, y ese compartir es realmente encomiable y algo que deberíamos promover. Al 8. Y tendrás que subir un poquito el volumen en este. Thank you for inviting me to be part of your evening this evening. Sergi's given me a few questions to answer. Let's start with the first one. There's more thinking in a single day at a wooden surfboard meet than the whole industry puts in a full year. Yes, I did say that to Sergi when we got together on a couple of occasions, and I believe it's still true today. When you get these passionate people together, they've put an awful lot of effort, their own time, money and space into building boards, so they're very passionate. They've put a lot of themselves into it. It's been a real journey for them. They thought making a board this way may be a little easier than foam and fiberglass. Well, it was pretty challenging, I'm pretty sure. So they've learned a lot. There's a lot to share. And I think that's a big part of what I've tried to instill into other people, is share what you know, because there don't need to be secrets. And to further the cause and to have a lot more people having a go, we need to share what we learn. We don't have to learn the hard way. There are proven ways of doing things, and when different people get to do the same thing, they think about it differently, and we're going to get some different outcomes, and that's a good thing. So yep, a lot of passionate people creating a lot of good ideas. It's not a bad plan. Next question. What's your thoughts on the present after the evolution we've seen through design, materials, since the retro movement broke
with the fish fries, and later with the wooden surfboard meets until today. Look, I think we shouldn't get too far ahead of ourselves. The term sustainable surfboards is only very new, and it is a very new concept. Yes, there's a lot of passionate people out there talking about it. There's not a lot of people doing much about it. There's talking the talk, walking the walk's a different thing. I think one of the biggest things we need to do is get people an awareness that there are other options and that we can make a change. It's going to happen slowly. Everything we do is going to be compared with what's happened before us and the white surfboard. So there are a few challenges, but we just got to keep plugging away, work as a team, share what we know, and let's make some advancements. Last question Sergi's got here is, do you see sustainable surfboards becoming fashion now? Or instead, do you think they're a real trend that is making its way slowly, but with a firm pace? Look, as I said in the last question, this is a very new thing. We shouldn't get ahead of ourselves. There's a lot of experimenting to do still. I think where we need to go is we need to support the next generation of chemists, engineers, kids coming through university that are keen to look for new things. Go out there, what I call Mother Nature's pantry. There's lots of different new things that can be derived from what Mother Nature does. Resins, from wood resins, algae, fungus, plant life. There are animals out there that build amazing structures that last for years. There's insects that do the same. We haven't looked at all those sorts of things. Well, certainly not in the way that we need to make progress. That's the area I think that we need to pursue. Who would have thought that 100 years ago, stinky old oil would be producing all these plastic things that we've got today? And that's just all through chemistry. And that's what the future is. We can only build with what we know and what's available. So we need to rely on this new generation that are talking the talk. They need to walk the walk and go looking in Mother Nature's pantry. I think the future's very bright. We just need to have a different approach to the way we're doing things. Also, awareness. Thanks, guys. I hope you're having a great meet, and thank you for letting me be a part of it. Pues sí que es un placer tener a Grant. Y con esto hemos estado hablando, hemos hablado de los shapers, hemos hablado de esa parte en la que compartir, colaborar, es lo que nos puede llevar a evolucionar de forma más rápida. Y aparte de plantearnos nuestro material, las tablas y lo relacionado con el surf, en realidad la mayor parte del tiempo no estamos ni surfeando, estamos contaminando el planeta también, y hay otras cosas que podríamos hacer más allá de replantearnos lo relacionado con el surf. Y es aquí cuando le paso la palabra a Tony, para que nos cuentes un poco tu visión y... Sí. Es como la historia de mi vida en 50 segundos, si alguien no me conoce. Y luego algunas ideas, lo que vamos a hacer es como volver atrás un poco, hablar de cosas que no sean tablas de madera de momento, y hablar de las cosas que podemos hacer nosotros, los surfistas, para eso, para ayudar a salvar el planeta. No sé si... Esto, vale, le doy. Vale. Está muy lejos igual. A ver. Vale, rápido.
yo creo que sí. Lo apunto aquí, vale, sí. Entonces, era una idea que ya tenía años como pensando y ahora no pienso en otra cosa. Claro, es bastante obvio, es una gráfica, pero bueno, es bastante fácil de entender, ¿no? Que cuanto más consumimos, más destruimos el medio ambiente. Estamos usando los recursos para vivir y cuanto más recursos usamos, más, si no estamos en un nivel sostenible, pues estamos comiendo todo el planeta. Entonces, pero si consumes más, vas a ser más feliz. ¿Alguien piensa eso? Un coche nuevo, un teléfono móvil, cada semana, yo qué sé, una tabla nueva cada semana porque sacan un modelo, ropa así, todo esto. Pues yo creo que, no sé si es verdad o no. Y entonces hice un pequeño estudio, estos datos asustan un poco, ¿no? Pero bueno, es un departamento de la Universidad de Londres que hacen cada año, se llama el índice de planeta feliz, Happy Planet Index. ¿Alguien ha oído hablar de eso? Nada, Happy Planet Index. Lo que hacen es estudiar la felicidad percibida en diferentes países del mundo y luego también el consumo de cada país, ¿cómo se llama esto? El GDP, o ¿cómo es esto? No, el Producto Bruto, no sé qué, esto. Sí, eso. Entonces, esto es muy interesante porque tenemos aquí, al principio, gente en estos países que consumen muy poco, pero no son muy felices, porque los países están pasando fatal, ¿no? Están en guerra y estas cosas. Pero luego solo tienen que consumir un poco más y se hacen mucho más felices. Y luego, esto es lo interesante, llegan a cierto nivel de consumo y consumir más no les hacen más felices. Y luego hay ejemplos absurdos, como por ejemplo Vanuatu, que son unas islas. ¿Alguien ha estado allí? Unas islas en el Pacífico. ¿Sí? No. Hay que ir en barco. Un poquito más el micro. Hay que ir en barco, porque ya no hay que coger un avión, no sé. Pero en Vanuatu son muy felices y consumen menos que Qatar, que está aquí. Qatar es uno de los países más ricos del mundo y se supone que tendrían que ser más felices, pero no. Entonces, no sé si es verdad que consumes más y te va a hacer más feliz, pero puedes ser más feliz consumiendo menos. Y luego esto me puse a pensar en mis propias experiencias a lo largo de los últimos 60 años. Y, por ejemplo, hice unos viajes hace 30 años o hace 20 años. Fui a Perú y Sudamérica durante 4 meses y creo que gasté 1.000 libras esterlinas. Vivía en Inglaterra por 4 meses. Hoy en día la gente, no sé, 3.000 euros y van a Mentawai 5 días y vuelven y se les olvida. Y estos viajes también, vine aquí también en el año 90 o así. Este es mi equipo del infierno. Este se llama Andy el Optimista porque siempre decía que cosas como, bueno, no hay olas o la furgoneta está mal o está rota o algo así, no arranca, pero por lo menos no estamos en Vietnam o algo así, decía. Y ahora, recordando todos estos viajes que me costaron muy poco,
son las mejores memorias que tengo, los mejores recuerdos que tengo en mi vida. Ahora he hecho viajes los últimos 10 años, todo pagado, no sé, en avión 5 días y ida y vuelta a sitios para buscar un suelo, ¿no?, al otro lado del mundo y he vuelto y no sé, estos viajes, aunque no cojamos muchas olas buenas, lo pasamos muy bien y no sé, son los mejores recuerdos que tengo. Y entonces estoy en ello, va a tardar un poco en escribirlo, pero bueno, os voy a avisar cuando salga. Y luego, vale, una cosa, los viajes, entonces, podemos disfrutar viajando, consumiendo menos, y yo lo tengo comprobado. Luego, alimentación. Llevo más de 5 años sin comer carne de animales terrestres como pescado, pero bueno, igual podría dejar de comer pescado y si lo hago bien, estoy bien. Si fuera verdad que hay que comer carne para estar bien y surfear todos los días, pues estaría mal yo, ¿no? Porque no llevo 5 años sin comerlo. Entonces, si dejas de comer carne, sobre todo carne de vaca, carne de animales en la ¿cómo se llama? La agricultura industrial, que es casi lo peor para el cambio climático, es una cosa que podemos elegir todos nosotros. No depende de los políticos, podemos elegir lo que comemos, ¿no? Y también está comprobado que puedes estar mejor comiendo menos carne. La carne roja, la proteína animal, si comes demasiado con mi edad, podrías tener cáncer, colesterol, enfermedades típicas de gente que tienen 50 años o más. Y luego también, si te da igual, si tienes 20 años y piensas que, bueno, 50 años son muchos años, pero también comiendo menos carne puedes ser mejor deportista, puedes tener mejor rendimiento, está comprobado, si lo haces bien. ¿Y esto es ser feliz? Yo creo que sí. Luego, bueno, mira, aquí estoy el otro día, hace un mes o así, y voy a cumplir 63 en 2 semanas. Entonces, bueno, no sé, si hubiera comido carne, igual hubiera cogido una ola el doble, ¿no? No sé. Luego, la tercera cosa, y luego paro. Cosas que compras, cosas que tienes, ¿no? Hay ejemplos de cosas que hoy en día, claro, como he dicho, la gente compra un teléfono nuevo cada semana o cada mes o algo así, la ropa es muy típico, pero un par de zapatos viejos así, que te quedan muy bien, que cuando, no sé, todo el mundo creo que te quedan muy bien y luego compras unos nuevos y estos son muy cómodos así, prefieres los viejos, ¿no? También hay otros ejemplos, cosas muy pequeñas como tu taza. Yo soy un poco así, con estas cosas soy un poco autista de tener mis cosas, ¿no? Así, pero bueno, yo creo que todo el mundo tiene un poco de eso. Y luego la ropa, claro. Aquí estoy, curiosamente, yo creo que les di a Patagonia, que ahora me dan ropa, les di pena, entonces ahora llevo ropa nueva, pero bueno, yo tenía jerseys que tenía 30 años, ropa de segunda mano y funcionaba perfectamente. Y bueno, yo creo que también esto es felicidad, porque no estás preocupado todo el tiempo
para comprar cosas nuevas, la moda, tienes tus cosas y eres feliz. Entonces, ahora pasamos al tema de, ya hemos hablado mucho de las tablas de madera, pero para mí, gracias a Job, ya tengo una tabla de madera, llevo 10 años pensando, joder, tengo trajes que no son de neopreno, tengo un coche eléctrico, no como carne, no viajo mucho en avión y eso. Lo que me falta es una tabla de madera y ahora la tengo. Y ahora estoy en prueba, no es una tabla para olas muy grandes, es un mini pincho, pero funciona muy muy bien. Vamos a seguir con las pruebas, sobre todo el tema del peso, porque la tabla pesa muy poco y hay como un dilema a ver si una tabla para olas grandes tiene que pesar más o no, y bueno, no sabemos. Vale, lo último. Entonces, sí, esto es lo que estoy intentando hacer, pero con dificultad, porque nadie sabe quién soy, no soy muy influencer, no tengo redes sociales y cosas así. Entonces hace falta alguien famoso para hacer estas cosas para que la gente le sigue. Por ejemplo, las campañas de marketing ya sabemos que funcionaron muy bien, ¿no? Vendieron el tabaco, no porque este Newport es mejor tabaco que otro tabaco, es porque venden una imagen, un tío así, qué guay, ¿no? Este tío, quiero ser un hombre de mar, entonces voy a fumar Newport. Y luego, otra cosa famosa, la Coca-Cola es una bebida, bueno, de azúcar, un poco de cafeína, yo qué sé. Pero vendieron una imagen de las mujeres inteligentes tienen que beber Coca-Cola. Bueno, ya esto nada, lo dejo. Nada. Entonces, Job, eres tú. No sé, pasamos directamente a Job. Sí. Que nos explique su experiencia y su forma de atacar esta... Tiempo para un poco de debate, joder, porque no habéis dicho nada. Y hemos hablado todos nosotros y por lo menos 10 minutos de un poco de preguntas y cosas esas. Porque todavía nos queda, así que íbamos fatal. De hecho, vale. estamos Fuera te paso a incluso ti. De tiempo, así que nos explique Job su experiencia. Yeah, probably need Okay. Thank you. We did already a little introduction. So I got 8 slides because I was told I had very little time to actually talk. I like talking about my job because I love my job. The other thing I think we already mentioned, I had an engineering education. And when I turned 40, I realized when I'm 50, I don't want to be doing what I was doing. So I started making surfboards. I make wooden surfboards. They're hollow wooden surfboards, which is quite a special thing. They take a lot of time to make, but it keeps me busy. I make a lot of boards, lots of different kinds of boards. These are some friends near Biarritz. I think most of you recognize the spot. Right. And the first thing I tried to do is, or the first bit more normal board that I tried to make was a thruster. And it served well, but not as well as it should. Then this one is a nice little fish, and the little bit more stocky guys, they love it. They actually managed to catch barrels on it, so they're all happy. And then this one, they're all fighting over, including the girls, because it's a 6-foot single fin, and because it really goes well and pedals well. And that's also the board where I try to sort of break some boundaries. I like to experiment every year with a few new ideas and a few new concepts. And because one of the things of making wooden boards is that they tend to be a bit heavier, at least when they get smaller. So for a big
For a big longboard, if it's whatever, 6 kilos or 5 kilos, that's all good. If you go smaller, it's difficult to squeeze that minimum construction and minimize the weight. But it can be done. The only issue is that most wooden board builders, they are a bit afraid of making a board that will break, because that makes you really feel bad, right? So, but I got all my guts together and said, okay, I'm gonna make a board that might break. And I'm gonna minimize the materials. I'm gonna use the lightest materials I can find. I'm gonna glass it minimal. And then it turns out I can make a wooden board, a hollow wooden board of 2.4 kilograms, which is actually a lot less than what you get for a stock board. And looking in hindsight, I can probably squeeze that to 2 kilograms. So that's on one side of the spectrum. For the short boards, you can make a very acceptable weighted board that can be surfed and that people like to surf, right? So then one day I meet this guy. He's sitting over there. The wave is actually smaller than you think, because Tony is very small, you know? That's what he always says. So I met Tony 2 summers ago on Praia de Peñaranda, I think it's called. In Asturias, right? Just across the border with Galicia. And I'm doing one of these, I tour along the coast and I meet people in the parking lot and I show them my boards. And Tony is good at making friends, because after seeing the boards, he said, wow, this is really cool. A wooden board that actually looks like a surfboard. So I got like, oh, this is my friend. I actually need to do something with this guy. So then I find out he's a big wave surfer. In the back of his car, he has all these guns. I think he had 2 or 3 guns in your back, 3. And he starts telling me about his boards. And of course, I first ask him, aren't you afraid in surfing these big waves? And he goes, no, it's not a problem. And then we talk about the boards. And I realize I know not so much about big wave guns, right? I know quite a bit about longboards. I'm from the Netherlands. There's a lot of longboarding there, a lot of fish surfing. I've learned about the short boards, but a gun, I don't know. So I get in the car, drive home. I live in Braga, so it's about 4 hours drive in my van. And I start thinking. And about half a year later, I go, okay, you know, I'm ready for a new challenge. And I contacted Tony, and I said, listen, Tony, what if I make you a wooden gun? And he says, oh, that's an excellent idea. I've been thinking about that. That is one of the things I don't have in my life, a wooden gun. So who doesn't want to have a wooden gun? So yeah, then at a certain moment, Sergi told me that most people probably don't know what a hollow wooden board is. Do you all who knows what a hollow wooden board is? You? Yeah, okay. Good. So I will explain a little bit what a hollow wooden board is. A hollow wooden board is a hollow wooden board, right? So it's made of wood, and if you would cut it in across, if you would cut it open, it sort of looks like this. So it has a stringer, like in a normal foam surfboard, right? And it has ribs, so you can give it a shape. Give it the top, the shape of the bottom and of the top, right? And then what most people do, including myself, you squeeze a thin layer of wood around it. So I use sometimes 6 millimeters, sometimes 5 millimeters, sometimes 4 millimeters. And I mainly work with balsa, which is a very light wood, right? And then you can build up the rails. Some people make them hollow to save a little bit of weight. I make them solid. And if I'm talking about shaping, I'm not so much talking about this, because this is already cut in the frame, but I'm talking about shaping these rails. Right? Does that explain a little bit how a hollow wooden board looks like on the outside? So these boards that you see here, they look like normal surfboards, but there's nothing inside except for a few ribs. It's all air. And if you get closer, if you look closer, yeah, you can play drums on them. I do sometimes.
They also have a vent because there is air inside, and it's not so much for if you're in the water, but it's if you're traveling, or you put the board in your car and it's very hot, and you have a big difference between the water, especially in the north of Portugal, the water is very cold, right? Then actually outside the water is quite warm. The boards in theory, although I did the calculations, no, they won't break, but they could break. Or if you're traveling to Indonesia or to South America to surf, they might actually, with the air pressure difference, they might break. So I put a vent in, you unscrew it, boards don't break. We don't want the boards to break. So this is the inside of Tony's gun. Tony likes his boards red, so the red one here is Tony's gun. And this is what it looks inside. As I said, I had no idea how you design a gun. So Tony said, oh, don't worry, I design my own boards. So he sent me an AutoCAD file that we converted to my AutoCAD. And then we got all this, oh, that's the wrong side. Then we got all these ribs, and I started putting it together. And of course I was very worried about the weight, because I'm always worried about the weight, right? So I use, the challenge with making wooden boards is that you want them to be super strong on the one hand, but you want to have them light. So if you want to have them very strong, you add material. And if you want to have them very light, you have to lose material. Right, so that's the balance, and that's the challenge that I like as an engineer. The other thing that Tony likes in his board is quite funky. The tail of his board, you can look at it later. The tail of his board is extended, but it's like a short board, and it's hard rails, and it's quite straightforward. But the nose of the board, he likes his board to have a big belly, like from, what is it, 1/3, the front third of your board, I think. Oh, sorry, that's a secret. Everybody will have to sign a paper that you won't tell this. But anyways, the nose of the board has actually quite a big belly, and the rails go almost, they go almost inverted. They almost go up, and that is, Tony, to when you drop in, not to catch. Bueno, no tengo micrófono. Es para bajar de la punta para darle un poco más remada, para coger la ola, que es importante en olas grandes, ¿no? Porque siempre, si tienes muchísimo rocker, pues empuja agua. Y si no tienes rocker, antes las tablas clavaban. Yo unas clavadas en Maniacoz buenísimas. Y ahora con esta técnica que puedes bajar un poco el rocker, pero poniendo los cantos así un poco, pues te ayuda a no clavar. Pero bueno, ya lo he visto en otras tablas también. Y bueno, parece que funciona, no sé. Pero es caro, ¿eh? Si diseño yo, pues 1.000 euros más. Sorry, I didn't catch the last part. €1,000 more for the design. 1,000, yeah, but it's your own design, yeah, if we sell the boards, right? Anyways, for me it was a pain in the ass, because as you know, hopefully by now, this little bit of wood is 5 millimeters thick, right? And I have to bend that in a nice even curve following these ribs. But if I make a mistake, and I have to sort of reshape it, there is only 5 millimeters of wood that I can reshape. And if I reshape too much, then I'm through the decks of the board. So ideally, and luckily, the first time I screwed it up, the second time I got it nicely bent around. I cried a little bit when it went the first time when it went wrong. The second time I managed to nicely squeeze it around, and I had to do a little bit of sanding, like 0.5 millimeter, and then I got the shape that Tony wanted, at least the shape that I thought that he wanted, right? So yeah, before I gave the board away, I decided to make a few pictures because it's a nice red board. This is on the square in Braga where I live. Yeah, it came out really nice from a shaper's perspective. I think it's an interesting shape. Thanks. The glassing went fine. It has a bit less glassing than a normal gun, because the wood has a lot of strength as well. Okay. Good. Then
something else, because as I said, I like to experiment. And it's not only about experimenting with wood, but it's also experimenting with new technologies. And about 4 years ago, I met some guys, French guys in Anglet, they're based, and they started printing frames. They're called wave, I'm not sure how you pronounce it. But they have big printers, and they started printing the core of the boards. And the first time I met them, they're interesting guys, it's an interesting technology. I said, okay guys, I use a frame in my board. What if I take your frame and wrap it in wood? Let's see what does that do and how does that work? So they were enthusiastic about that. We couldn't decide who would get the prototype. So I made 2 prototypes, one for me and one for Leo. And we recently surfed it. It's work in progress, but it works. And for me, this, especially for the churro makers, you know, this is what the future is. We have the artisanal boards. People will always go to the great creators. You know, there is a guy in Belgium. He makes beautiful boards. I met a nice guy in Portugal. He made beautiful boards, all in polyurethane and polyester, with beautiful resin work. All great. Those people hopefully will find a way to continue and make special boards that people really want. But with printing, I see this going to a level where you have like 10 nozzles and you can print a longboard easily, and whatever you scan with your Apple phone, you scan a shape and you send it to your computer. You can adjust it a little bit and you press print, and tomorrow you have a board. And then people who make very simple boards, they will be out of business, and maybe we as shapers will also be out of business because a printer can do the work, right? This is the last slide. Those are the 2 boards. This one is for Leo. He likes green. And I try to do some 60s resin work. So that's my board. I didn't bring it. That's it. Any questions? These 2 are 3D printed. These are 3D printed inside, but you can't see it, right? Because I wrap it in wood. And I glass the boards. Maybe that's something I haven't told, but I glass the boards on the outside, so I also start experimenting now with resin taints. Yeah. Yes, this is about the 3D printing. You said that if they're gonna ruin like the shaper's work or not. Yeah. And I don't think so. I mean, we said that question when we were driving before. Exactly. And since this gun had to be designed by somebody, por inteligencia artificial también puede ser que los diseñen las tablas. Apaga y vámonos. Y ahí sí que no tengo nada que decir, pero al menos sí que hubo alguien que diseñó esa tabla y para mí seguirá habiendo alguien que no, okay, but this is a special. Yeah. A 6 torque fun board, you know, and I scan that with my phone. And I have an advanced printer that can actually print that, right? These guys can print now up to 7 foot or 7.4 without a problem. So the printers are going to be better, and you can easily print 10 foot. Yeah. I don't think that's a big problem. And then if you start not only using, these guys use PLA, which is a sugar-based plastic, which you make with bacteria. And then if you want to get rid of it, you put it again in a conditioned area with about 50, 60 degrees. You throw the bacteria in, and they will turn it back into sugar. So that's fully recyclable. But if you start then saying, okay, we're going to add some other fibers, or we're going to add some carbon, or we're going to add some glass, just like you do in construction industry already, where you don't need steel, but you can actually add like steel particles and they all grip together, so you get your structure. Then we don't have to glass the boards anymore, right? And we can you can do what we're doing now. You can do a little reinforcement in the nose. You can do a little reinforcement around the fin boxes. You can get a very good board, and if you then use an eco-friendly material and the printer does it, you don't have to sand it anymore. The finishing is there. Yeah, that'll be so cool.
I don't think it will be cool for me, but it will be cool in general for the people who are surfing. But I think there's a lot to experiment, so, and we are here to do it. So, I mean, and this is what you do, and this is what I do, and we have so much to experiment with, and so many materials and techniques that I think there's still long way to go. Creo que queda mucho todavía para, como decía Gran Nuba, que necesitamos todavía evolucionar. Teníamos previsto hacer un poquito como de debate o de tal, pero de hecho nos quedaba todavía al menos la parte de flama y con curry que necesitaríamos al menos explicar. Sé que vamos súper fuera de tiempo, pero... Sí, sí. ¿Cómo tenemos? Sí, sí, sí. Sí, sí. No, ahora vamos a sacar las tablas fuera y así un poco la gente pues podrá ver y tocar y tal. Sí. Lo hacemos en la parte de atrás, justo donde están los torniquetes esos, o salimos por aquí. Vale, pues del mismo modo que decíamos que colaborando avanzaremos, os pediré que igual nos ayudéis a mover las sillas y a sacar las tablas. Espera un momento, Sí. perdona, interrumpo. Sí. No os vayáis un momento, un segundo. Podéis sentaros un segundo. A mí me pregunto siempre, ¿por qué no tenemos tablas de madera? Igual lo podemos hacerlo con las manos así. Es el coste. ¿Alguien? El coste. Vale. El hecho de que son muy pesadas. Ya sabemos que no, pero ¿alguien pensaba que eran muy pesadas? Vale. ¿Tú? Pues ya sabes que no, ¿no? Ahora. ¿Qué más hay? Las tablas de madera son retro, twins, longboards, tablas que si eres muy pro no se puede chepear una tabla de madera. Así, ¿no? Para gente buena. ¿Alguien pensaba eso? Yo sí, yo pensé que las tablas de madera que vi antes de conocer a Job eran como tablas un poco malas, como eso, muy gordas y para ir lento y yo no soy estos que hacen muchas maniobras, pero bueno, ahora sabemos que esto no es el caso. Sin embargo, lo que sí son más caras y entonces yo creo que la clave es comprar una tabla de madera y quedártela toda la vida, porque te va a durar toda la vida, 20 años por lo menos. No sé. Ya. Gracias.